Mis hermanos, hoy continuamos nuestra serie de sermones sobre la carta a los Gálatas. Yo le invito a que me acompañe a Gálatas capítulo 1. Y hoy veremos versículos 11 al 24. Le invito a aquel que tenga el texto, que pueda estar de pie conmigo, me acompañe para darle lectura. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24, dice así la palabra del Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la reunión de los santos, por tu iglesia. Oh Señor, es una bendición estar juntos, crecer juntos en tu palabra. Y hoy te pedimos que hables a nuestras vidas a través de ella. Oh Señor, tú conoces la carga, la necesidad que podamos tener algunos de nosotros hoy, Señor. Los que estemos buscando sabiduría, los que estemos siendo confrontados por diferentes situaciones. Hoy tu palabra es más que suficiente, Señor, para cada una de ellas. Gracias por la iglesia, gracias por este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos y te lo pedimos todo. Amén. En el año 2000 se descubrió en el Mediterráneo un avión de un soldado de la Segunda Guerra Mundial que estuvo desaparecido por muchos años. De hecho, había estado desaparecido desde 1944, cuando en medio de la Segunda Guerra Mundial, este soldado había tomado ese avión para hacer una misión de reconocimiento, para observar, para espiar a la nación enemiga. El soldado había sido derribado por aviones alemanes y su rastro había desaparecido. Así que en el año 2000 se descubrió nuevamente la avioneta, el avión de guerra y la identidad de este soldado. Lo interesante es que este soldado no era cualquier otro. Él era un hombre muy famoso, un escritor de la época muy famoso francés, llamado Antoine de Saint-Exupéry. Ese hombre había sido el autor de uno de los libros más famosos en la historia de la humanidad. Escucha bien, está la Biblia en cuanto a libros traducidos en el mundo. Está la Biblia, está Don Quijote de la Mancha y está en tercer lugar este libro. Y estoy hablando del Principito. Ese libro, no sé si usted lo ha escuchado, si no, vaya esta semana y compre una copia y léalo. Ese libro, El Principito, es un libro, es como una reflexión filosófica. Es un libro que se supone que es para niños, pero quien los va a entender son los adultos. Porque habla sobre la vida, sobre la forma en la cual un ser humano cuando crece se deja de asombrar y no nos asombramos ya como un niño. Habla acerca de las preguntas genuinas que un niño hace de la naturaleza, de la creación y todo ese tipo de cosas. Pero lo interesante, y siempre me ha llamado la atención, es que este libro, El Principito, trata sobre, de manera interesante, un piloto que está en un avión guiando, él cae, se estrella en el desierto del Sahara. Noten que ese libro lo escribió en 1943. Un piloto de un avión que se cae y se estrella en el desierto del Sahara. Un año después, literalmente, él estaba guiando su avión de guerra y se cayó y se estrelló en el mar. Pero la historia de ese librito es muy interesante porque dice que este piloto se estrella
cuando parece que todo está perdido, porque imagínate, está en el medio del desierto, allí no hay nada, el avión está roto y él dice, ¿cómo yo voy a salir de aquí? Así que él empieza a juntar las partes del avión para tratar de reconstruirlo. Pero de momento, a lo lejos, ve una figura pequeña. Es un hombre pequeño, literalmente. Y que se reconoce o se le adjudica el nombre de El Principito, porque tiene ropa de príncipe. Rápidamente este hombre, el piloto, se da cuenta que él no es de este mundo. Recuerden que es una obra de ficción. Que él tuvo que haber venido de otro mundo, ese Principito. Y es interesante la historia porque ese personaje llamado El Principito comienza a hablar con el piloto, comienza a hacerle preguntas. Y el piloto se enoja porque el piloto lo que quiere es solamente reconstruir su avión para salir del desierto. Pero este niño imprudente, al parecer, lo único que hace es interrumpirlo con preguntas. Preguntas que para él, que es un adulto, son como bobas o preguntas que no tienen sentido. ¿Por qué las flores, si son tan hermosas, tienen espinas? Le preguntaba el Principito. Y el piloto le dice, oye, a mí no me importa por qué las flores tienen espinas, yo quiero arreglar mi avión. Y el Principito empieza a llorar porque no le contestaron sus preguntas básicas de la vida. Lo interesante es que este personaje comienza a contar su historia. Dice por qué lo expulsaron de su planeta o por qué tuvo que salir de su planeta. Y dice que antes de llegar a la Tierra, ese personaje, el Principito, fue de planeta en planeta, visitó muchos planetas. Y como ese libro es como una alegoría, es interesante que en cada uno de esos planetas él se encontraba con un personaje particular. El primer planeta que visitó era un planeta muy pequeño, donde lo único que había era un trono y un rey. Y ese rey quería súbditos, quería gente para reinar, él vivía solo allí. Así que rápido que llegó este pequeño personaje llamado El Principito, el rey se emocionó y empezó a darle órdenes. Oye, eres mi primer súbdito, yo te voy a mandar. Yo quiero mandar sobre este reino completo, sobre este planeta completo. Rápidamente el Principito sale de ahí porque no quiere vivir bajo ese subyugo y se va a otro planeta y ese es mi favorito. Y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar en esta mañana. Va a un planeta donde había un hombre que se conoce como el Vanidoso. Era un planeta pequeño. Solamente vivía él, no había más nadie. Pero este hombre vanidoso tenía un problema. Él quería que lo admiraran. Pero para que lo admiren se necesitan dos. Así que él vivía eternamente en su gran problema, el vanidoso. No hay nadie que me admire. Así que la sorpresa de él fue grande cuando ese pequeño niño, el Principito, llegó y él dijo, por fin hay un admirador. Y le dijo, oye, aplaude. Y cuando le dijo que aplaudiera, él se quitó el sombrero para decir gracias por reconocerme. Y luego empezó a hablar con él, una historia muy interesante, y le dice, y una de mis partes favoritas, él le dice, oye, el vanidoso le dice al Principito, oye, tú me admiras mucho. Y el Principito le dice, pero ¿por qué yo te tengo que admirar? Luego, este personaje, el vanidoso, le contesta, oye, tienes que admirarme porque tienes que reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico, el más inteligente de este planeta. Y el Principito le dice, pero si tú eres la única persona que habita en este planeta. Y el vanidoso termina diciéndole, no importa, dame el gusto, apláudeme. No importa. No importa que yo sea el único en este planeta. Reconóceme, dime que yo soy el más bello del planeta. Dime que yo soy el mejor. Dime que yo soy el más grande. Dime que este planeta existe solo para mí. Eso es lo único que quería escuchar. Por toda la eternidad, ese hombre vanidoso. El Principito continuó visitando más planetas antes de llegar a la Tierra. Pero eso les toca a ustedes leer el libro para ver qué pasó. Lo más importante de esta historia es ver ese segundo planeta, esa historia hipotética, esa historia de ficción, y ver este personaje, porque recuerden que el autor lo que está haciendo es una crítica de la humanidad. El primer personaje, que era un rey que estaba solo en su planeta, habla de la sed de poder que tiene el hombre, de estar él por encima de todos los demás. El segundo personaje, que era ese hombre vanidoso allí solo en ese planeta, segundo planeta, habla sobre la necesidad del hombre por ser adulado, por ser reconocido, porque le aplaudan. Ese personaje quería que si había una persona más en el planeta, toda la eternidad viviera frente a él, aplaudiéndolo, reconociéndolo por lo que él era, el más bello, el más grande, el más poderoso del planeta. Y a mí siempre me llamó la atención cuando leí por primera vez ese libro, ese personaje del vanidoso. Porque yo decía, wow, qué bien retrató el autor la necesidad que tiene el hombre de afirmación. La necesidad que tiene el ser humano de que alguien lo admire, de que alguien lo aplauda,
de que alguien lo ponga en el tope allá arriba y diga, oye, tú eres lo más grande que hay. Mi hermano, la historia que veremos hoy, escuche bien, es el testimonio de Pablo. Lo que veremos hoy, del versículo 11 al 24, es Pablo compartiendo su testimonio. Y Pablo es muy diferente a ese personaje vanidoso que yo les acabo de leer en la historia del Principito. Mientras aquel personaje vanidoso solamente quería que reconocieran todas las virtudes, todos los atributos de él y que lo aplaudieran por toda la eternidad y que todo el mundo girara alrededor de él, Pablo tenía una historia que contar. Y escuche bien, no apuntaba hacia sí mismo. Pablo tenía una historia que contar, Pablo tenía un testimonio que dar acerca de su propia vida, pero era un testimonio que no apuntaba para llevarse la gloria a él, para llevarse la admiración a él. Como veremos en esta mañana, Pablo tenía una sola historia que apuntaba y llevaba la gloria a Cristo. Así que cuando usted ve Gálatas capítulo 1, se da cuenta de lo siguiente. Ya hasta aquí hemos estudiado esta primera sección, los primeros 2 sermones, donde hemos hablado de que en primer lugar no hay otro Salvador como Jesús. ¿Se acuerdan de ese primer sermón cuando decíamos, por ejemplo, en esa verdad que aparece en el verso 4 de Gálatas capítulo 1, de que Él, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados? Y enfatizamos esa idea de que no hay un Salvador igual a Jesús. De que, mi hermano, Jesús no fue que envió un profeta para salvarnos, no envió un ángel ni siquiera. Esa gloriosa verdad que vimos juntos en el verso 4 hace 2 semanas, Él se dio a sí mismo. No hay un Salvador como Él. Él no mandó a otro. Él vino a salvarnos. Él vino a buscarnos. En segundo lugar, también vimos la semana pasada, el pastor Edgardo estuvo predicando el versículo 6 al 10, recordando, mis hermanos, de que no hay otro evangelio. ¿Recuerdan ese mensaje cuando Pablo tiene que en 2 ocasiones, por ejemplo, decir entre los versos 7 y 8, no hay otro evangelio? Hay personas que han tergiversado el mensaje, pero no hay otro mensaje. Este es el único mensaje que puede salvar. Así que al final de cuentas, mis hermanos, hasta este punto, lo que vamos a ver ahora, luego de que Pablo le dijo a los Gálatas, no hay otro Salvador como Jesús, no hay otro mensaje que pueda salvarte como este evangelio, ahora lo que vamos a ver es cómo esa salvación llegó a su vida y lo transformó. Por eso nuestro sermón de esta mañana está titulado Una transformación que glorifica a Dios. Eso es lo que vamos a ver en la vida de Pablo, un hombre que fue transformado para apuntar no a sí mismo, para traer la atención no a sí mismo, sino a la gloria de Dios. Y eso nos lleva a preguntarnos varias cosas, mis hermanos. Desde el inicio usted tiene que preguntarse cuando vea esta historia, ¿a qué está apuntando tu vida? ¿Tu vida y tus acciones y tus palabras están trayendo más gloria a ti mismo o a Dios? ¿Eres un recaudador de aplausos? ¿Eres un recaudador de admiraciones, un recolector de admiraciones? Para que la gente esté enfocado en ti, admirándote, aplaudiéndote. ¿O eres aquel, como veremos en esta mañana, como el apóstol Pablo, que quiere contar la historia de su vida, no para que lo aplaudan a él, no para que lo admiren a él, no para que lo glorifiquen a él, sino para que glorifiquen a su Salvador, aquel que lo salvó? Y tienes que hacerte esta pregunta, miren, ¿cuán a menudo tú compartes tu testimonio con otro? Y vamos a definir qué es un testimonio. Miren, el testimonio es la obra de Dios en mi vida. Es la testificación, es cuando yo narro, es la narración de la historia de Dios en mi vida. Noten que por esa definición básica de lo que es un testimonio, sabemos que se supone que el testimonio no se trate de ti, sino de lo que hizo Dios en ti. ¿Ves la diferencia? Así que el testimonio usted puede definirlo así cuando por ahí decimos, oye, comparte tu testimonio, hermano. Comparte tu testimonio con otros. Estamos diciendo, narra la historia de lo que Dios hizo en tu vida. Y como le decía, lo que vamos a ver hoy entre los versos 11 al 24, no es otra cosa que Pablo, imagínate, Pablo sentado ahí con el lápiz escribiendo su testimonio. Nosotros en nuestro contexto simplemente tenemos que imaginarnos a Pablo contándonos nuestro testimonio o su testimonio. De hecho, yo quiero que usted sepa algo. Vaya y repase el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, hágalo de tarea. Busque cuántas veces el apóstol Pablo contó su testimonio. Mi hermano, lo llevaban delante de los reyes. Y él aprovechaba esa oportunidad para contar su testimonio. La obra de Dios en su vida.
Lo llevaban delante de los gobernantes, ahí contaba su testimonio. En las sinagogas contaba su testimonio. En todo lugar contaba su testimonio. No se cansaba de contar la misma historia, la historia de la obra salvífica de Dios en su vida, de cómo Dios lo había salvado. De hecho, se dice, hay algunos autores que están tratando de investigar cuántas veces Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX británico, cuántas veces él predicó usando dentro de su predicación o un contexto compartiendo su testimonio. Y hay algunos autores que dicen que por lo menos lo hizo 280 veces. Eso es un montón. Específicamente usando espacio de sus predicaciones, de sus sermones, de sus mensajes, para contar la misma historia. Escuche, la misma historia. Miren, cuando nosotros nos acercamos especialmente a una persona mayor, recordamos, a mí me pasaba con mi abuela y me encantaba eso, escuchar la misma historia muchas veces. Mi hermano, muchas veces. Usted no sabe cuántas veces yo escuché historias del huracán San Felipe, de 1928 de hecho. Ella era una niña y se acordaba de historia y me contaba de esa historia. Usted no sabe cuántas veces yo escuché la historia del camino que había que pasar por una hacienda allá entre Real y Cotolaurel y abrir unos portones y estaban las vacas y iban a buscar una comida, a buscar frutos, listos para ir a llevárselos a la mamá. Y después me decía, y no había leche en el supermercado, había que ir a las vacas a buscar la leche. La misma historia, 1000 veces. No se cansaban de contar esa historia, porque era algo que para ellos era importante, que vivieron. Y que nosotros hoy, especialmente las nuevas generaciones, deben aprender a escuchar eso. Aunque te la cuente 1000 veces. Pero hermano, pero imagínense por un momento, cuánto más importante es la historia de tu testimonio. La historia de la obra de Dios en tu vida. Piensa por un momento, ¿cuántas veces tú has compartido tu testimonio? ¿Cuántas veces tú le has contado a otra persona la obra de Dios en tu vida? Pablo no quería perder el tiempo. De hecho, en muchas ocasiones, en otra de sus cartas, él llegó a decir, oye, esto es una palabra, en 1 Timoteo 1, él llegó a decir, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Que yo era un pecador, yo era el primero de los pecadores y fui alcanzado por el Evangelio. Es la historia de su salvación, la historia de lo que Dios hizo en su vida. Así que acompáñenme aquí los versículos 11 y 12 que nos ayudan a repasar lo que ya hemos visto desde el inicio de la carta. Pablo comienza los versículos 11 y 12 a decirle a estos hermanos, les hago saber, hermanos, que el evangelio que yo anuncio no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Escuche bien lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pablo una vez más está recordándole a estos hermanos, oye, el mensaje que yo les estoy trayendo no me lo inventé yo antes de llegar allí a su iglesia. Este mensaje no fue que yo lo soñé anoche. Esto no fue un mensaje que inventó Pedro o Juan. Este mensaje no lo recibimos según los hombres. Este mensaje vino por revelación de Jesucristo. Pero hermano, ninguno de los hombres, ni el más inteligente de ellos en toda la historia de la humanidad, pudiera haber pensado en un mensaje tan glorioso como el mensaje del Evangelio. Que el justo estaba muriendo allí en la cruz por los injustos. Que Cristo estaba allí muriendo por gente que no lo amaba y que lo estaba haciendo por amor y que estaba extendiendo su perdón y su gracia. El glorioso mensaje del Evangelio. Y Pablo quiere recordarle a estos hermanos que ese mensaje que él anuncia, él no lo había recibido de ninguna fuente humana. Dios mismo se lo había revelado. De hecho, es importante notar que tú y yo estamos en la misma posición. ¿Sabe por qué? Porque aunque para él específicamente fue una revelación especial de Dios, que vamos a ver a recordar ahora un poco de su historia, su testimonio. Un día Jesús literalmente se le apareció en el camino. Pero para ti también, cuando tú escuchaste este mensaje del Evangelio, mi hermano, el hombre, la persona, el ser humano que te compartió ese Evangelio simplemente fue un instrumento. Pero el mensaje vino de Dios mismo. Fue Dios quien te lo reveló. Tú dices, sí, fue mi hermano el que me compartió el Evangelio. Fue mi papá el que un día se sentó conmigo, me compartió el Evangelio y yo conocí al Señor. Sí, pero tu papá simplemente fue un instrumento allí. Fue Dios que quiso usar a tu papá como un instrumento para revelarse a tu vida. Así que Pablo está recordando a esto y reconociendo, oye, esa historia
de la obra de Dios en tu vida, lo que es tu testimonio, comenzó por iniciativa de Dios. Comenzó porque Dios te buscó a ti. Mi hermano, de hecho, los testimonios correctos que glorifican a Dios siempre comienzan así, con la iniciativa de Dios. Fue Dios el que me buscó, fue Dios el que me alcanzó. No fue que yo lo fui a buscar a Él, Él me buscó a mí, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Así que ahora comienza, desde el versículo 13 en adelante, Pablo a presentar su testimonio. Y escuche bien, porque estos son 3 elementos que deben estar en su testimonio. Y de hecho, yo le animo a algo. Para usted ser más efectivo a la hora de compartir su testimonio, nuestra primera recomendación, ¿sabe cuál puede ser? Escríbalo. Antes de seguir practicando, contándoselo a otro, escríbalo. Siéntese un día, esta tarde, escriba su testimonio. Y puede usar estos 3 elementos que vamos a ver en la predicación de hoy, porque Pablo los presenta así. ¿Cómo Pablo explicó su testimonio? Con 3 puntos principales. Número 1, lo que era. Él empezó a hablar de lo que él era antes de conocer a Cristo. Número 2, lo que Dios hizo en mí. Y Pablo, lo vamos a ver en unos minutos, comienza a hablar específicamente de esa obra, de cómo Dios lo alcanzó. Y número 3, lo que soy ahora en Cristo Jesús. ¿Usted quiere compartir un testimonio efectivo? Conteste esas 3 preguntas. ¿Quién yo era antes de Cristo? ¿Cuál era mi condición antes de Cristo? ¿Qué fue lo que Dios hizo en mí? ¿Cómo fue que Dios me llamó? Y número 3, ¿quién soy ahora en Cristo Jesús? Usted conteste esas preguntas y usted podrá construir un testimonio, una historia, una narrativa que glorifique a Dios. Así que veamos en primer lugar, versos 13 y 14. Pablo comienza a explicar lo que era antes de Cristo. Y él dice, ustedes, los Gálatas, escucharon, versículo 13, ya ustedes han escuchado acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Ustedes escucharon quién yo era, les dice Pablo. Yo era el perseguidor. Ustedes escucharon que yo perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La idea, mi hermano, de asolar es lo que se presenta en el libro de los Hechos, de que prácticamente Pablo respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. De hecho, Pablo continúa hablando, diciendo que él, versículo 14, fanático religioso en el judaísmo, aventajaba a muchos de sus contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. ¿Quién era el apóstol Pablo? Bueno, tenemos que ir al libro de los Hechos. Recuerdan, este era Saulo de Tarso. Y podemos ver a través del Nuevo Testamento varios afiches bibliográficos, varios versos bíblicos que nos muestran detalles de su biografía, de quién fue el apóstol Pablo antes de convertirse al cristianismo. Y cuando ustedes juntan todo, ¿sabes qué se da cuenta? Miren el profile del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era Saulo, un judío de judíos, un fariseo de fariseos, dicho por él. Él venía de una familia que era muy comprometida con la ley judía. Pablo venía de una familia, escuche bien, que no faltaban a la sinagoga, que siempre estaban ahí. Era experto en la ley judía. Pablo, cuando era un jovencito, ¿sabes a dónde lo llevaron? A Jerusalén, para que se entrenara en el maestro o con el maestro más importante de la ley judía, que se llamaba Gamaliel. Mira, los jóvenes de la época de los grandes tiempos de Atenas los llevaban a donde Aristóteles, Platón, los grandes filósofos, para que aprendieran con él. Acá en Jerusalén, para que un niño aprendiera en esa época de la ley, o un joven aprendiera de la ley, el mejor maestro era ese, Gamaliel. Y Pablo estuvo en esa, la mejor escuela para aprender la ley judía. Luego Pablo probablemente haya estudiado también en su lugar de nacimiento, que es en Tarso. ¿Tú sabes por qué? Porque en esa región de Tarso había una gran universidad, había grandes bibliotecas. Así que Pablo era un hombre instruido. Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseos. Una y otra vez Pablo presenta, y eso usted lo puede ver en Filipenses capítulo 3, una y otra vez Pablo presenta esta idea de que él aventajaba a muchos, como dice ahí en su nación, de que él era el más celoso de todo. De que él era, imagínenselo, el que se paraba en la puerta de la sinagoga para mirarte de arriba abajo y decirte algo que tenían mal. Ese era Pablo. Y cuando un día Pablo, ese Saulo, se enteró que había alguien nuevo, un rabino nuevo, llamado Jesús, predicando
un mensaje del evangelio que según él era diferente a lo que él conocía, a sus tradiciones, él se levantó en contra de eso. Él comenzó a perseguir a los cristianos. Bueno, al punto de que no solamente Pablo persiguió a los cristianos en su lugar donde él vivía. Dice el texto, mis hermanos, que Pablo fue a buscar cartas, permisos de los principales líderes religiosos para que él pudiera ir en nombre de la ley judía. Era como un policía. Ir a todas las ciudades cercanas para buscar cristianos y llevárselos a la cárcel. Ese era Pablo, el perseguidor, el que odiaba a Cristo y odiaba a todo lo que tuviera que ver con Jesús. Hasta que un día va de camino a Damasco, usted recuerda la historia. Y allí de camino a Damasco, mis hermanos, ocurre algo impresionante. Que es nuestro segundo punto. Pero noten lo primero que vemos, lo que era Pablo, versículos 13 y 14. Y cuando usted esté construyendo su testimonio, usted tiene que, precisamente en esa primera sección, comenzar a ver, oye, ¿qué yo era antes de Cristo? ¿Cómo estaba mi vida? ¿Cuál era mi condición? Pablo dice, yo estaba perdido, yo era un fanático religioso. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien, pero en realidad estaba bien perdido. Mi hermano, como hay mucha gente por ahí hoy, creyendo que están bajo un sistema de religión y creyendo que están bien y que están haciendo las cosas bien, y están simplemente perdidos, son fanáticos religiosos. Ese era el apóstol Pablo. Así que en primer lugar, en su testimonio, él dice, esto es lo que yo era. Ustedes escucharon que en otro tiempo yo perseguía a la iglesia. Miren en nuestro segundo punto. No solamente Pablo destaca lo que él era. Pablo ahora hace el evento más importante de su conversión es o de su historia. Lo que Dios hizo en mí. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, allá estaba yo perdido, allá estaba yo siendo un perseguidor de la iglesia, allá estaba yo odiando a los cristianos y odiando todo lo que tenga que ver con Cristo. Pero cuando a Dios le agradó, dentro de su plan soberano, Dios hizo algo. Dios me llamó por su gracia. De hecho, yo creo que ustedes noten en ese verso 15 hay algo muy importante ahí para entender lo que es la salvación del ser humano. Dice que ya Dios lo había apartado ¿desde cuándo? Miren ahí el verso 15, desde el vientre de su madre. Ya Dios había separado a Pablo. Ya Dios lo había escogido. Pero fue un día específico en el cual ese llamado llegó a su vida. Bueno, mi hermano, ¿sabes qué significa esto? Que si tú eres un cristiano hoy y tienes 40 años, te convertiste hace 10 años, a los 30. Y tú dices, oye, ¿y qué pasó en los primeros 30 años de mi vida? Yo estaba perdido. Sí, tú estabas perdido. Pero qué impresionante es saber lo que dice el verso 15, que ya Dios te había separado. Yo he compartido y he escuchado tantos testimonios, y eso es una causa de gran gozo para mí. Cuando escucho testimonios de algunos de ustedes, eso pasa más de lo que usted cree. Y empezamos a hablar del pasado precisamente, de lo que éramos antes de Cristo, de cómo Cristo me alcanzó, estos primeros 2 puntos. Y de momento me dicen, he escuchado a mucha gente que me dice esto, oye, y ahora que yo miro para atrás, ¿de cuántas cosas Dios me libró? Oye, pero es que yo tuve un accidente que estuve a punto de morir. Oye, pero es que yo tuve una situación que, mira, eso era para estar perdido ahí por toda la eternidad. Y como que tú empiezas a ver marcas en tu historia que tú dices, oye, solamente de ahí me pudo sacar Dios. Ya yo estaba separado, mi hermano. Es un buen recordatorio. Cuando usted hace este ejercicio de primero pensar lo que yo era, cómo era mi vida pasada, y ver todos los peligros, todas las situaciones de las cuales me libró el Señor. No hay otra respuesta a usted decir hoy, Señor, gloria a ti, que tú me guardaste. Que como dice este pasaje, ya tú me habías apartado. Pero un día, ese mensaje llegó a mi vida. Un día ese mensaje tocó mi corazón y en ese momento Dios abrió mis ojos. Un día Dios me llamó, mi hermano, y noten ahí lo que dice el texto. ¿Por qué usted cree que Pablo tiene que poner al final del verso 15, me llamó por su gracia? En vez de decir, me llamó por mis méritos. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene Filipenses 3. Y en Filipenses 3 Pablo hace la lista de lo que él era. ¿Y sabes que él dice que son todos esos méritos que él tenía? Dice, son basura, comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Así que Pablo aclara en ese momento de que él fue llamado por la gracia de Dios, no por sus méritos, no por lo que él era. Mi hermano, nunca se equivoque cuando usted esté tratando de contar su testimonio.
y llegue a este punto donde usted tenga que ver la obra que Dios hizo en su vida. Nunca añada un elemento que diga, sabes que yo estaba bien perdido, pero como yo era tan bueno, Dios me llamó. Es que yo estaba perdido, pero yo era buena gente y por eso Dios me escogió. Es que sabes que yo estaba perdido, es verdad, pero yo en la luz siempre me paraba en la misma luz, con el mismo deambulante, le compraba un sándwich de Subway y un juguito de China. Todos los días. Yo era bueno y por eso Dios me llamó. No, mi hermano, siempre recuerde dentro de la historia de su salvación lo que está recordando Pablo aquí. Pablo podía tener los méritos que fuera humanamente, pero él dice y él reconoce, no, hubo un día, aunque Dios ya me había separado desde antes, pero hubo un día que Dios me llamó y me llamó por su gracia, no por mi mérito. Me llamó porque Él quiso hacerlo. Y no solamente eso, miren lo que dice el verso 16, a Dios le plació, Dios escogió revelar a su Hijo en mí. Eso lo escogió Dios, revelar a su Hijo en mí. Mi hermano, y cuando usted ve la historia de Pablo, es fascinante y quiero ir allá, Hechos capítulo 9, para que repasemos en breve esa historia de la conversión del apóstol Pablo, para que vayamos viendo todos estos elementos, lo que él era antes de ser cristiano y luego cómo Dios lo alcanzó. Dice Hechos capítulo 9 que este hombre, Pablo, comenzó a perseguir a los cristianos, tenía todos los permisos para perseguir a los cristianos, pero un día, de momento, de camino, dice el verso 3, que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Noten que el llamado de Dios, cuando dice en Gálatas capítulo 1, que Dios se les reveló, que Dios les reveló a su Hijo. Miren el detalle aquí, fue un llamado particular. Usted sabe que Pablo no estaba solo allí, Pablo estaba con más gente. Eran probablemente soldados, alguaciles, policías que estaban acompañando, los otros fanáticos religiosos que también querían tomar a los cristianos y perseguirlos y echarlos a la cárcel. Pero este llamado fue particular para Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, Pablo, estás peleando una batalla que no vas a ganar. Esa frase lo que significa es eso. Dar duras cosas contra el aguijón significa, Pablo, estás luchando una batalla, estás tratando de hacer algo al final que tú no vas a vencer. En otras palabras, Pablo, ríndete porque no puedes contra mí, tú no me vas a ganar a mí, tú no vas a derrotar mi iglesia. Ya Cristo había prometido de que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades, del infierno, no podían prevalecer contra su iglesia. Así que Jesús le dice a Pablo, oye, ríndete. Versículo 6, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad de Damasco y se te dirá qué debes hacer. Miren qué impresionante en este segundo punto lo que Dios hizo en Pablo. Dios lo buscó, Dios se le reveló, Dios lo llamó, aunque ya lo había separado desde antes del vientre de su madre. Pero un día específicamente lo llamó, un día específicamente lo buscó, tocó su puerta, le dijo, Pablo, no sigas peleando. Pablo, ríndete. No puedes pelear contra mí. Y le mostró quién era él. Se le reveló a su vida. Y le dijo, ahora vas a entrar a la ciudad de Damasco, no como el perseguidor. Ahora vas a entrar a la ciudad de Damasco y vas a recibir las próximas instrucciones. Mi hermano, y aquí ocurre algo interesante. Verso 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió. La visión que él había tenido de Cristo había sido tan impresionante que lo había dejado ciego y dice que por 3 días no comió ni bebió. Y luego allí en Damasco había un hombre, dice el verso 10, un discípulo de Cristo, llamado Ananías, a quien también el Señor le habló y le dijo, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno
que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermanos, miren qué impresionante lo que ocurre aquí. Ananías era uno de los líderes, probablemente el pastor de la iglesia en Damasco. Ananías era aquel a quien Pablo iba a atacar, a buscar, a encarcelar, porque era el líder, era llevarse al líder, encarcelarlo. Y sabes que Ananías lo sabía. Miren lo que dice el verso 13. Ananías entonces respondió: Señor, yo he oído muchas cosas acerca de este hombre. Qué interesante está eso, ¿no? Señor, tú me estás diciendo que yo vaya a la casa donde está Saulo de Tarso, pero no te equivocaste de nombre, Señor. ¿Tú estás seguro que es Saulo de Tarso? Porque ese Saulo de Tarso no es cualquier persona. Yo he escuchado de él. Yo he escuchado de ese hombre cómo persigue a la iglesia. Él tiene autoridad, dice el verso 14, para arrestarnos a todos los que invocan tu nombre, Señor. Y Dios le contesta: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otras palabras, Ananías, puedes ir tranquilo delante de Saulo. Ve donde él. Yo lo escogí, yo lo llamé. No lo veas, no lo sigas viendo como lo veías antes, como el perseguidor, porque yo he empezado una obra de transformación en su vida. Yo lo he empezado a cambiar y ya él no es el mismo Saulo de Tarso. Este hombre va a ser diferente. Este ahora va a ser mi instrumento. Oye, ¿cómo es que? Miren la soberanía de Dios. Un instrumento de mal para la iglesia. Un instrumento que estaba destinado para destruir la iglesia. Dios lo usa para expandir su iglesia como nunca antes. Eso solamente lo hace el Señor. Dios salva a este hombre. Entonces una escena impresionante, verso 17, Ananías entró en la casa, puso las manos sobre él. Usted se imagina a Ananías tal vez todavía con temor, tembloroso, pero miren las palabras que le dicen: hermano Saulo. ¿Sabes qué? Mi hermano, escuche bien. Cuando Dios hace una vida, una transformación en la vida de una persona, y es una transformación real, eso es algo que todas las personas que están alrededor tienen que reconocer. Y ya esa persona no tiene que identificarse, definirse, ni reconocerse por lo que él era en el pasado. Porque en Cristo Jesús, el mismo Pablo dice más adelante, todas las cosas son hechas nuevas. Antes este era el perseguidor, el enemigo. Y de momento Ananías lo puede tocar, lo puede abrazar y decirle: hermano. ¿Se imaginan esas palabras cuando Pablo las escuchó? También esto tuvo que haber sido un testimonio muy grande para Pablo. ¿Cómo esta gente me ama? Si ellos saben que yo los odiaba y que yo venía a tomarlos para la cárcel. ¿Cómo es que él me llama hermano? ¿Cómo es que él viene donde mí me abraza y me toca? Hermano, porque cuando Dios hace una obra de verdadera transformación de su evangelio en nuestra vida, el pasado genuinamente quedó atrás. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque cuando alguien está contando su testimonio, mi hermano, y empieza por esa primera parte, lo que yo era antes de Cristo, hoy no podemos seguir definiendo a esa persona por lo que él era o ella era antes de Cristo. Porque si Cristo hizo una obra de transformación, al contrario, Dios está llevando más gloria cada vez que esa persona cuenta su historia y dice: mira lo que yo era y mira donde yo estaba. Y mira de donde Dios me sacó. De allí Dios me sacó. Así que noten cómo la historia continúa. Al momento, dice el versículo 18, que se le cayeron de los ojos como escamas, recibió la vista y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquellos que él fue a perseguir, y de momento estaba ahí compartiendo sandwichitos y jugo. Estaba compartiendo, comiendo con ellos. Porque Dios verdaderamente lo había transformado. Así que hasta este punto, regresando a Gálatas capítulo 1, hemos visto dos cosas. Versículos 13 y 14, lo que era. Quién yo era antes de venir a Cristo. Quién yo era antes de que Cristo me hubiera alcanzado. Luego, allí mismo en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, se nos presenta esta idea de lo que Dios hizo en mí. Pablo está diciéndonos: mira lo que Dios hizo en mí. Él me apartó desde el vientre de mi madre, pero Él le agradó un día llamarme no por mis méritos, sino por su gracia. Y Él
se reveló a mí. Él reveló a su Hijo en mí. Y luego el punto número 3, nuestro último punto, la segunda parte del verso 16 hasta el 24. Lo que ahora soy en Cristo Jesús. Noten cómo Pablo lo fue construyendo. Lo que era, lo que Dios hizo en mí y lo que ahora soy en Cristo Jesús. Noten que entonces Pablo comienza a presentar desde el verso, la última parte del verso 16, que Dios lo escogió y ahora Dios lo convirtió en un predicador. Miren esto, para que yo le predicase entre los gentiles. Y cuando Dios me llamó, yo no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En estas cosas les escribo y aquí delante de Dios que no miento. Y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Mi hermano, si usted regresa y quiere hacerlo esta tarde, hágalo. Vaya a Hechos 9 y continúe viendo la segunda parte de Hechos 9. Y ahí usted va a ver cómo Pablo, desde su comienzo, desde su salvación, ¿sabes qué hizo? Dice que estuvo un tiempo con los discípulos allá en Damasco. Entendemos que era un tiempo de discipulado para él, de entrenamiento, de conocer lo básico. Pero el Señor mismo le empezó a revelar cosas a Pablo. Y luego Pablo dice que empezó a predicar. Y sabes que tú todavía no has terminado Hechos 9. Y ya dice que a Pablo lo buscaban para matarlo en 2 sitios. Porque era un predicador del evangelio ahora. En otras palabras, en el mismo Hechos capítulo 9 hay esa transformación de perseguidor a perseguido. En el mismo capítulo hay esa transformación de alguien que iba a condenar la iglesia, a perseguir la iglesia, versus alguien que ahora predica ese mensaje que él antes odiaba. ¿Y usted sabe lo que hay en el medio? La obra de transformación del Señor en la vida de Pablo. Y él continuó diciendo, y no tenemos todos los detalles, pero él continuó diciendo estas cosas que aparecen ahí entre el versículo 17 al 18, de que él no fue rápidamente a Jerusalén, a los apóstoles, sino de que él fue enseñado por el Señor, de que más adelante él fue y conoció a Pedro, él estuvo con Pedro 15 días, él no vio a los demás apóstoles, nos dice en el versículo 19, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que era uno de los principales líderes allá en la iglesia de Jerusalén. Así que esta fue la formación inicial de Pablo. Noten que él ahora comienza a hablar de lo que es ahora en Cristo, lo que soy ahora en Cristo. Y comienza a decir, ahora soy un predicador del evangelio. Ahora soy uno que va de ciudad en ciudad predicando la palabra del Señor. Y noten lo que dice el versículo 22 y 23. No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente ellos oían decir, miren esto, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Se imaginan un domingo normal? La conversión de Pablo acaba de ocurrir hace apenas, imagínense, una semana, unos días atrás. Todavía la información no ha ocurrido. En ese momento no había noticias, no había redes sociales, no había teléfono. Así que para que una información llegara de ciudad a ciudad había que esperar el tiempo de que una persona pasara de ciudad en ciudad. O de que una carta, un documento llegara de ciudad en ciudad. Y te imaginas un momento donde allá en otras regiones lejanas, en la región de Judea, una iglesia que se estuviera reuniendo y el pastor se hubiera enterado, pero no la iglesia, acerca de la conversión de Pablo. Y el pastor se hubiera presentado un domingo como este frente a la iglesia, decir, ¿sabes qué? Hermano, estoy muy contento. El domingo que viene, Saulo de Tarso vendrá aquí a predicar. ¿Se imagina la sorpresa de la gente? El domingo que viene. Bueno, piense en esto. Piense hoy, usted, en el perseguidor más grande que tenga la iglesia hoy. Piense. El que usted considere, que usted diga, eso es alguien que odia a la iglesia, eso es alguien que vive en contra de los principios de la palabra, es una persona que odia a Cristo y lo ha dicho públicamente. Puede ser un artista, puede ser un político, puede ser cualquier persona. Y de momento genuinamente se convierta. Pase el tiempo, veamos frutos. Y en nuestras iglesias salgamos a decir, oye, tranquilos, la semana que viene estará con nosotros fulano de tal, compartiendo su testimonio.
Y la primera cosa que la mayoría de la gente que no se enteró del cambio va a decir, oye, pero ese no es aquel charlatán. O ese no es aquel que se pasa hablando de la iglesia. O ese no es aquel que vive una vida inmoral. ¿Tú sabes qué decían de Pablo? Miren, él no era conocido de vista, pero dice el verso 23, la gente escuchaba algo de él. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo odiaba, asolaba y buscaba destruir. Aquel que antes quería destruirnos, ahora trabaja con nosotros. Aquel que nos odiaba, ¿sabes qué hizo el jefe? Dios lo reclutó, lo llamó y lo hizo parte de nuestro equipo. Aquel que era la competencia, aquel que creía que podía destruir la iglesia. Jesús le plació llamarlo y unirlo a nuestro equipo. Y no tenemos los detalles de esto, pero imagínense, mi hermano, Pablo presentándose, porque dice ahí que fue a muchas iglesias, a muchas ciudades. Pablo yendo a los círculos cristianos. La primera impresión de muchos quizá era de temor. De hecho, llega un momento donde usted más adelante se da cuenta, y lo podemos ver, eso lo dice en Hechos 9, que cuando Pablo originalmente llegó a Jerusalén, le daban de codo. Y cuando Pablo llegó originalmente a Jerusalén, la gente todavía le tenía miedo. No confiaban mucho en él. ¿Sabes qué pensaron tal vez algunos? Que era un espía. Que se quería meter en nuestros círculos para espiarnos y luego meternos presos a todos. Hasta que hubo uno que fue y lo llamó, lo abrazó y le dijo, no, Dios hizo una obra en tu vida. ¿Sabes quién fue? Bernabé. Lo adoptó. Y es más, Bernabé fue el que lo introdujo entonces a los demás. Usted se imagina a Bernabé yendo comunidad por comunidad en Jerusalén diciendo, vengan, le voy a presentar a alguien. Este es Pablo. Sí, no se alarmen. Él era el perseguidor, pero Dios lo cambió. No se alarmen. Él es salvo. Dios lo salvó. Hay una obra de salvación en su vida. Hermano, usted sabe lo más impresionante de todo esto, y con esto ya estamos terminando. Es como cierra el versículo 24. Lo que era. Pablo dijo lo que era. Lo que Dios hizo en él. Cómo Dios lo salvó. Y en tercer lugar, Pablo dijo lo que él era en ese momento, luego de que Dios lo había salvado. Y todo eso, ¿sabes para qué era? Como decíamos desde el principio. No para que él recibiera aplauso. No para que escucharan su historia y dijeran, oye Pablo, qué gran historia, es una historia de Hollywood, es una historia de un libro, publica un libro con tu historia. Y vamos a ponerle el título así, de perseguidor a perseguido. Próximamente en cine más cercano. Eso va a ser un bestseller, Pablo, habla de tu historia y enfócala en ti, en quién tú eres. Lo más impresionante de esto, el versículo 4, y de lo más que se goza Pablo, escuche bien, es que la gente, miren el verso 24, glorificaban a Dios en mí. La gente escuchaba la historia de lo que yo era antes y lo que soy ahora y le daban gloria a Dios. La gente escuchaba que yo antes estaba perdido y que yo antes yo odiaba la iglesia y el cristianismo, pero que un día Dios me salvó. Hoy me hizo su instrumento. Y la gente cuando escucha esa historia, glorifican a Dios. Alaban a Dios por mí. Mi hermano, pregúntate nuevamente. Y piensa en esto. Yo no sé cuál es tu historia. Todos tenemos una historia diferente. Y eso es lo interesante. Edgardo y yo como pastores, como le decía, nos gozamos escuchando su historia muchas veces. De hecho, póngase a pensar. Usted ni se imagina de las historias de los hermanos que está ahora al lado suyo. Historias del que hizo y deshizo. Historias que usted va a decir, no, Siri no pudo haber hecho eso. No, jamón. No, ese otro jamón. Cualquiera de nosotros, mi hermano. Y usted se sorprendería, de hecho, y es un buen ejercicio. Aprendamos a escuchar las historias de testimonio de los unos a los otros. Pero escuche bien por qué, sobre todas las cosas. Es para que al final, cuando yo cuente esa historia, no queden sorprendidos con jamón y decir, diantre, jamón era de la mafia, y tú sabes. Esto se está grabando, esto es una suposición. El jamón era de esa gente, jamón, tú sabes. No, mi hermano. Es para que la gente vea quién era él, cómo Dios un día lo alcanzó, lo salvó cuando él estaba perdido, y quién es él hoy, un servidor de Cristo, que vive para Jesús.
Y cuando escuchemos esa historia, en vez de quedar sorprendidos con Ramón, por su pasado y su historia, quedemos sorprendidos con Dios. Con el Dios de la historia de Ramón. Con el Dios que lo salvó. Y glorifiquemos a Dios a través de la vida de cada uno de ustedes. De hecho, escuche bien, mi hermano, si cuando tú terminas tu testimonio, la gente queda más sorprendida contigo que con Dios, hay un problema. Si cuando tú cuentas tu testimonio y la gente queda más sorprendida con tu historia, con lo que tú eras en el pasado, y la gente te aplaude, eso, hay un problema. Porque al final tú estás contando no tu historia, sino la historia de Dios en tu vida. Lo que Dios hizo para salvarte y cómo Dios te salvó. Así que al final no buscamos traer atención propia, adulación, admiración, que nos aplaudan a nosotros, sino como dice el verso 24, que glorifiquen a Dios en nosotros. Y escuche bien, quiero terminar con esto, porque ya les di el ánimo de usted salir de aquí, si nunca lo ha hecho, escribir su testimonio, para que lo comparta de una manera más efectiva. De hecho, anímese y compártalo con nosotros. Escríbalo y diga, pastor, mira, ya lo escribí, vea, léalo. Vamos a escuchar esa historia. Ya vio los elementos que hay ahí. Usted presentar lo que usted era, cómo Dios lo alcanzó y lo que usted es hoy en Cristo Jesús. Y sobre todas las cosas, que esa historia apunte a Cristo, resalte a Cristo. Que la gente le dé gloria a Jesús por ti, por lo que Dios hizo en su vida. Pero ¿sabes qué? Tú puedes estar aquí hoy y pensar lo siguiente. ¿Sabes qué? Yo tal vez no tengo un testimonio impactante. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Mira, voy a contar mi testimonio. Y dicen, pues, este era el matón del barrio. Es un testimonio impactante. Y empiezan a contar el testimonio y dicen, ¿sabes qué? Yo estuve en la cárcel 15 años. Y yo usaba droga. Y yo hacía esto. No me gusta la muletilla que a veces ponen en medio de lo que están diciendo. Que usaban droga. Y usted sabe lo que dicen después. Pero dicen eso, usaba droga, y yo hice esto, y yo fui a la cárcel, y yo hice aquello. Una historia así impactante. Una historia, como te dije, de libro, como decíamos ahorita, de Hollywood, de película. Que de ahí tiene que salir para reunirse con un contrato, un guionista para que le haga la película. Usted sabe que la mayoría de nosotros no tiene esa historia. Una historia así. Pero escuche bien, tú no tienes que tener un testimonio impactante, así como eso, para sorprender a la gente. Porque lo impactante de tus testimonios no es tu historia, es lo que Dios hizo en ti. Es lo que Dios hizo en una persona que estaba tan perdida como tú y como yo. Esa es la parte más impactante de tu historia. Sí, claro que los habrá, aquellos que sí eran los asesinos que Dios salvó, sí. Pero también habrá aquellos que su testimonio va a ser, ¿sabes? Que yo me crié en la iglesia desde muy pequeño. Me hice adulto, tuve mi familia. Seguía yendo a la iglesia por ir. Hasta que hubo un día que me di cuenta que yo estaba perdido, que yo no tenía a Cristo, que yo estaba y no estaba. Y Cristo me alcanzó. ¿Sabes que ese testimonio tiene que tener el mismo impacto que aquel que dijo, yo antes era un asesino y Dios me salvó? ¿Sabes por qué? Porque al final no se trata de ti y de mí. No se trata de lo que tú y yo hayamos hecho en el pasado. Se trata de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos. Pablo contó su testimonio con un solo propósito, para que la gente glorificara a Dios a través de su vida. ¿Estás haciendo lo mismo hoy? ¿Estás compartiendo tu testimonio con otros? Recuerda que tu testimonio, mi hermano, como dijo un autor, John Stott, él decía, el testimonio no es autobiografía. Cuando tú compartes tu testimonio, no es autobiografía, no es para contar tu historia, es para contar la historia de Dios en tu vida. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a ser narradores de esa gran historia de salvación en nuestra vida y a contarle a todos lo que éramos, cómo Cristo nos salvó y lo que somos hoy en Cristo Jesús. Todo para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, estas enseñanzas en el día de hoy. Gracias porque a través de esta carta de Gálatas vemos cómo Pablo quería compartir su testimonio, recordar lo que él era en el pasado. Recordar que él era
Saulo de Tarso, el gran fanático religioso de la ley judía. Aquel que creía que se había salvado solamente por cumplir la ley. Aquel que perseguía a todo lo que estaba en contra o aparentemente en contra de esa ley. Señor, eso es lo que él era. Pero un día, como dice el versículo 15, tú ya lo habías apartado desde el vientre de su madre, pero un día tú lo llamaste. Y lo llamaste no por lo que él era, sino por lo que eres tú. Lo llamaste por tu gracia. Te revelaste a su vida, Señor. Él iba de camino a perseguir la iglesia, a tratar de destruir la iglesia, y tú lo detuviste. Le diste una nueva esperanza, le diste salvación, cambiaste su vida, y ahora el perseguidor era perseguido porque ahora predicaba el evangelio. Oh, Señor, y así ha ocurrido en nuestra vida. Todos tenemos historias diferentes, Señor, pero convergen, se unen en una gran historia, que es la historia de la redención. Todos tenemos historias diferentes en nuestro pasado, pero nos une algo, que un día, ya en nuestro pasado, en nuestra perdición, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, tú nos alcanzaste, tú nos llamaste, nos limpiaste, nos hiciste una nueva criatura, y hoy nos tienes afianzados en Cristo. Oh Señor, queremos nosotros hablar, no callar este testimonio, esta gran historia de salvación, lo que tú has hecho en nuestra vida. Que lo podamos contar a otros, a familiares, amigos, compañeros. Pero que al final no sea para que la gente se sorprenda con nosotros. Oh Señor, no queremos aplausos del mundo, no queremos, Señor, que la gente se sorprenda con lo que nosotros éramos, sino con lo que ahora somos en Cristo Jesús, con la obra que tú has hecho en nuestra vida. Oh Señor, y que siempre tú te lleves la gloria. Que la gente te vea en nosotros, vea tu obra en nosotros y te glorifique a ti. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por Cristo, gracias por ese evangelio que un día nos transformó también a cada uno de nosotros y cambió nuestra historia para siempre. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén.